Bienvenidos a Vocales Radio, hoy es lunes 12 de febrero del 2018, ya lo sabes, son las 8 de la mañana con 2 minutos y acaba de entrar la red de Hidalgo Radio que comunica que cierra un circuito de 10 estaciones para que usted escuche la señal de Hidalgo Radio en todo el estado de Hidalgo. Muchas gracias a Saúl Ortiz en los controles, yo soy su amigo Andrés Torres Aguirre y vamos a iniciar con lo último, con lo más importante en información política y social. Aquí lo va a escuchar porque las Vocales Radio ya están al aire. Fin de semana donde hubo cierres de pre-campañas. Los aspirantes a la presidencia de la República cerraron su periodo de pre-campañas, es decir, este ejercicio al interior de sus institutos políticos dedicado a que se conocieran los precandidatos entre sus militancias. Y bueno, ayer en diferentes puntos del país se realizaron estos cierres muy interesantes, porque hoy el diario El Universal, el diario El Financiero, vuelven a presentar encuestas, vuelven a dar a conocer estudios, sondeos de opinión muy interesantes sobre lo que ha sido el trabajo de estos precandidatos en las últimas semanas. Y mire, por ejemplo, la encuesta del Financiero dice: AMLO crece en redes y encuestas, MID con más cobertura positiva. Esto dice el Financiero. El Universal, por ejemplo, en la encuesta del Universal dice: AMLO el más mencionado, MID el de más negativos, y presenta un análisis de presencia digital, que es una innovación en las candidaturas de presidencia de la República, porque es la primera vez que se incluye en lo que serán las promociones o las propagandas políticas, como usted le quiera decir, y dice: menciones totales de los presidentes o de los presidenciables, mejor dicho, en línea, y hay un total de 161.424 menciones. Esto es del 28 de enero al 09 de febrero. Y bueno, dice: Andrés Manuel tuvo el 48.26, algo así como 77.900 menciones. Ricardo Anaya, 38.206 con el 23.67%. José Antonio Meade con 32.410, el 20%. Margarita Zavala muy lejos con 9.000, 5.58. Y Armando Ríos Peter con 2.197 menciones, algo así como 1.36%. Es lo que dice la encuesta del Universal. También ayer hubo actividades a nivel estatal. Los partidos políticos también tuvieron algunas actividades. Ahorita se lo voy a platicar, pero lo que realmente el fin de semana generó de verdad incertidumbre, y tiene, yo le diría, en vilo la elección presidencial y muchas elecciones locales, ni qué decir Hidalgo, es este asunto de que un juez federal allá en Tijuana le dio entrada al procedimiento, al proceso de amparo de varios maestros. Lo hicieron de manera simultánea en 3 estados de la República, pero solo allá en Tijuana un juez le dio entrada a este recurso para suspender la toma de nota de lo que ha sido la elección de Juan Díaz de la Torre. Juan Díaz de la Torre es nada más y nada menos el actual secretario general de la sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En pocas palabras, esta revisión la legitimidad de Juan Díaz de la Torre al frente del Sindicato Nacional de Maestros. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa algo muy simple. Si Juan Díaz de la Torre pierde este amparo, si esta revisión camina y se declara que fue electo de manera ilegal como dirigente nacional del Sindicato de Maestros, todos los otros congresos que dieron lugar a dirigencias estatales, incluido el de Hidalgo, serían declarados inválidos. Imagínese usted lo que estamos esperando
si es que eso llegara a suceder, ¿no? Hay montones de columnas, de comentarios, de pues trascendidos incluso, que se ha publicado el fin de semana en la prensa. Le voy a leer que presenta nada más Julio Hernández López. Julio Hernández es uno de los principales columnistas, mucho tiempo trabajó en La Jornada, y él dedica un pequeño comentario a todo esto que le estoy platicando. Dice: en su departamento de Polanco, retomando el contacto directo con representantes de grupos de todo el país que le son leales, la profesora Elbester Gordillo Morales asume que, en términos jurídicos, su sucesor de facto en la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, Juan Díaz de la Torre, fue designado mediante un Congreso Nacional ilegítimo, por lo cual, con base en los estatutos actualmente vigentes y en los anteriores, ella es la presidenta legítima y legal del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Maestros. Y con ella compete convocar y dar validez a un congreso en el que Díaz de la Torre pretende realizar a partir de hoy allá en Puerto Vallarta, lunes, martes y miércoles allá en Vallarta, donde presuntamente tiene la intención de reelegirse. El 30 de enero del año en curso, es decir, de este año, bajo la firma de abogados y Carlos de Buen, un bufete de Buen emitió la opinión profesional. Perdón, esto ya es otro asunto. Bueno, sí, habla de lo mismo. Dice: un bufete profesional emitió una opinión, 19 hojas, a petición de Venancio Morales Zúñiga, presidente del Grupo de Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial. De manera detallada, el estudio señala las múltiples irregularidades cometidas a partir del 26 de febrero de 2013, cuando fue detenida la profesora Gordillo, consistentes en retorcimientos estatutarios, interpretación sin sustento, actos jurídicamente inválidos, una expedita predisposición de órganos del gobierno federal para dar visto a la virtual destitución de Gordillo y la imposición de Díaz de la Torre. En esencia, la opinión del bufete jurídico advierte que la 36 sesión extraordinaria del Consejo Nacional del CENTE, realizado en aquel lejano 27 de febrero de 2013 en Guadalajara, no tenía facultades estatutarias para retirar a Gordillo de la presidencia del Consejo General del Sindicato para fortalecimiento de la educación, larga denominación del cargo concreto para dirigir al CENTE, y tampoco pues tenía vigencia para elegir a Díaz de la Torre como su sustituto. Hay que recordar que la profesora Gordillo tenía una cita en la noche del 26 de febrero en la Ciudad de México para cenar con el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, y al otro día, el 27, iba a desayunar con el entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray, en lo que se preveía un esfuerzo para fijar posiciones sobre la reforma educativa, con eje en la discordancia que había con el sindicato en aquel entonces. ¿Qué le parece a usted esto que estamos platicando? ¿Qué le parece todo este asunto? Que es muy interesante. Le voy a recomendar la columna Las vocales extraviadas, que escribe su servidor y que hoy se publica en el diario La Crónica de hoy en Hidalgo, donde palabras más, palabras menos, traigo este tema a nivel estatal y solamente hago una pregunta. La pregunta es: ¿qué va a pasar con el partido Nueva Alianza si es que se confirma que no es legítima la elección de Juan Díaz de la Torre, que el congreso que se va a realizar hoy en Vallarta está en riesgo de suspenderse, de no realizarse ante esta situación? ¿Qué va a pasar con estas dirigencias estatales? ¿Qué va a pasar con la militancia del PANAL, que todos sabemos perfectamente es el brazo político, es el brazo electoral del sindicato de maestros? Hoy los maestros hidalguenses, en el caso que nos corresponde, apoyan al partido Nueva Alianza. La presencia de Moisés Jiménez, exsecretario de la sección 15 del CENTE y hoy hombre cercano a Andrés Manuel López Obrador, es quien está trabajando uno de los temas más delicados en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido el talón de Aquiles en las dos últimas elecciones del tabasqueño, que es el tener gente preparada, gente informada, gente capacitada, que defienda el voto en cada una de las casillas a lo largo y ancho del país. Eso es lo que está haciendo Moisés Jiménez, ese es su trabajo, coordinar estas redes de defensa de voto, coordinar estas redes
de representantes en cada casilla para el caso de Morena. Bueno, ¿qué van a hacer los maestros hidalguenses? ¿A quién van a seguir? ¿A quién van a apoyar? ¿A los candidatos del PANAL o a los candidatos que sean afines seguramente al profesor Moisés Jiménez? Esto está muy interesante. Este tema del CENTE está muy, pero muy interesante. Le voy a decir por qué. Porque si usted nada más toma en cuenta el número de maestros que hay en Hidalgo, que hay en el país, si logran recuperar la presencia del Bester Gordillo al frente del sindicato, la primera promesa que hizo Andrés Manuel López Obrador y que ayer reiteró en su cierre de pre-campaña fue que va a echar abajo la actual reforma educativa, la que tanto ha sido cuestionada por un amplio sector del magisterio, que la va a quitar, la va a echar para atrás. Y entonces este panal se puede quedar sin miel, se puede quedar sin abejitas, se puede quedar sin maestro. Tengo en la línea telefónica a mi amigo Milton Cortés. ¿Cómo estás, mi querido Milton? Muy buenos días. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo en este inicio de semana. Y bueno, pues ya estamos abordando el tema educativo, como recordarás y como recordarán los radioescuchas, pues hace aproximadamente un mes que se registró aquella agresión en contra de una alumna de secundaria en Ciudad Sagún. Bueno, pues a razón de esto, pues padres de familia de diversos organismos, de diversas instituciones de aquella zona del estado, bueno, pues optaron por trabajar en torno a acciones que permitan persuadir a todos los alumnos a no tener conductas agresivas y a no fomentar la agresión al interior de las escuelas de nivel básico, sobre todo ya que aseguran es precisamente en este nivel donde se han presentado con mayor frecuencia este tipo de acciones que desde luego toda la población reprueba. A este respecto, pues la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, bueno, pues también trabaja y ha intensificado sus programas de acciones para abatir esta situación. Y bueno, pues señalaron que el programa Actúa Ya por ambientes sanos, seguros, que se ha puesto en marcha a partir de este ciclo escolar, bueno, pues está teniendo resultados positivos. Aseguraron que en la manera en que se ha trabajado, pues ha permitido llegar a padres de familia como a los propios alumnos para prevenir ya, de cortar de tajo esta situación que realmente les afecta seriamente, muy en específico de manera psicológica a los alumnos. Y bueno, aseguran que este centro es atendido por 7 psicólogas quienes han orientado vía telefónica a casos de violencia escolar, abusos sexual infantil y maltrato infantil en toda la comunidad escolar de básica y educación media superior y superior. Y bueno, señalaron que es importante tener contacto directo con los especialistas que atienden esta línea telefónica. Y bueno, manifestaron que se pide la participación de las madres y sus padres de familia entre los actores sociales en la vida cotidiana de los planteles para desarrollar desde luego una comunicación continua y efectiva que propicie la prevención y la atención de la violencia escolar, Andrés. Este tema que tú mencionas muy bien generó furor, ¿no? Se hizo viral en redes sociales el tema del bullying y bueno, pues la sociedad de inmediato emitió un juicio, hubo comentarios a favor y en contra. Lo cierto es que son muchos los esfuerzos que hacen las autoridades para pues tenerle a raya este asunto de la violencia dentro de las aulas, dentro de las escuelas. Poco se ha hablado, debo de reconocerlo, de la educación que viene de casa, ¿no? Aquí lo dijimos el día que se presentó este video, lo platicamos ampliamente, que era de llamar la atención como la niña, la presunta agresora, que según otra versión es la víctima, pues como tenía un dominio escénico, ¿no?, de la situación. Se actuaba como si fuera verdaderamente una pues gángster profesional, ¿no? Dominio de la situación, dominio de la escena, dominio de sus compañeros, dominio de un lenguaje verdaderamente que aterrorizaba, porque no eran con majaderías como se refería solamente a su compañera, sino con amenazas, ¿no? Con una serie de adjetivos y con una serie de sentencias
que verdaderamente uno dice, bueno, pues ¿dónde escuchó todo eso una niña de secundaria, como dices tú, Milton? Y bueno, pues el problema sigue y hay que relacionarlo, obviamente, con los altos niveles de violencia que vivimos en este país y con una circunstancia que desafortunadamente nadie puede negar, que es la pérdida de los valores que se da no solo en la escuela, se da desde la casa. En la escuela se da instrucción, se dan conocimiento, se brinda conocimiento, pero es en la casa, como dice el refrán, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, no toda la culpa la tiene la escuela, no toda la culpa lo tienen los maestros. No es cuestión, los papás no debemos pensar que por ir a dejar a nuestros hijos a la puerta de un centro escolar ya nos desentendemos de ellos y ahí es responsabilidad de nosotros. No, nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros hacemos, repiten lo que nosotros decimos y por supuesto se comportan como ven a sus papás comportarse en la casa. Esto es algo que debemos tener muy presente para después no estar echando culpas ajenas, ¿no, mi querido Milton? En efecto, Andrés, como lo has mencionado, bueno, esta situación no es culpa de los profesores, no es culpa de las instituciones educativas, por ende es un grupo aproximadamente de 40 padres de familia los que se han dado la tarea pues de realizar acciones en favor de la erradicación del bullying o del maltrato escolar. Bueno, señalaron que han trabajado de manera directa con algunos padres de familia con la finalidad de que estas acciones de buena educación que se deben implementar al interior de las escuelas, bueno, pues se propaguen entre otros padres de familia para que se les pueda ofrecer una mejor educación y sobre todo, Andrés, una mejor orientación a los padres de familia que pues muchas veces también por diversos contextos en los que se desenvuelven, bueno, pues genera violencia y bueno, son cuestiones que deben determinar de manera total y bueno, para eso ya trabajan padres de familia y desde luego la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo por medio de este grupo de acceso telefónico por el que tienen acceso a psicólogas y bueno, ya hay especialistas tratando este tipo de asuntos en espera de que se haga uso de la línea telefónica. Y fíjate, te voy a contar una anécdota. La semana pasada, saliendo del programa, me encontré en un pequeño restaurante del sur de la ciudad de Pachuca, desayunando, al actual encargado del despacho de la Secretaría de Educación Pública, el profesor Atilano, y por supuesto al secretario general de la sección 15, al también profesor Luis Enrique Morales. Pues estaban los dos dirigentes, ¿no?, del sistema educativo en Hidalgo platicando. Ahí los fui a saludar, no me acerqué mucho para dejarlos, ahora sí que darle salida a todos los temas que tenían en su agenda, pero entre las cosas que estuvo platicando ayer el profe Atilano Rodríguez y Luis Enrique Morales, fue ese, ¿no? Fue el tema de las redes sociales, de la violencia en las escuelas, el tema de los padres de familia, del cómo pues conjuntar esfuerzos, ¿no?, para que los ambientes escolares sean cada vez menos violentos. Me pareció que tuvieron una reunión muy cordial, los vi muy platicadores, y también pues yo me retiré de este restaurante y ellos seguían ahí en la plática. Me dio mucho gusto saludarlos y verlos trabajar juntos, mi querido Milton. ¿Qué más? A ver, solamente pues te agrego que hay que tomar las acciones necesarias, ya que en las próximas horas, bueno, pues se acentuarán las lluvias en gran parte del estado de Hidalgo. Para el centro de la capital del estado de Hidalgo, bueno, pues ayer se presentaron granizadas en algunos municipios de la zona conurbada de Pachuca y bueno, pues estar atentos a los comunicados que se emitan por medio de las cuentas oficiales de Protección Civil estatal y desde luego de las cuentas de Protección Civil de cada uno de los municipios, Andrés. Muy bien, hay que estar pendientes. Se pronostican fuertes lluvias para la mayor parte del estado las próximas horas. Gracias, mi querido Milton. Andrés, excelente inicio de semana. Buen inicio de semana, gracias. Nosotros vamos a ir a un corte comercial, regresamos en un instante a las vocales. Volvemos a las vocales, gracias por seguirnos, ya sabe, puede vernos en YouTube, puede vernos en Facebook, también en Twitter, y bueno, un montón de mensajes que nos llegan, pero antes les voy a contar que en el Diario Universal, en los trascendidos, dice, comienzan los jaloneos en el PRI, el dirigente del PRI en la capital del país,
José Francisco Olvera Ruiz deberá tener mucho cuidado para que los ánimos de sus correligionarios no se desborden en la contienda interna, luego que varios dirigentes se inconformaron con la inscripción de algunos aspirantes a delegados o diputados locales, cuando decían que todo estaba pactado. Uno de los territorios donde habrá que poner la lupa, dice el Universal, es la delegación Cuauhtémoc, pues nos dicen que buscarán ser diputados locales Grecia Maribel y Eric Rubén Jiménez, nietos del líder de comerciantes ambulantes Alejandra Barrios, que por cierto también busca llegar a la asamblea por la vía plurinominal. Al interior hay personas que no están de acuerdo con ello, por lo que van a dar la pelea y algo más, si es necesario. Esto dicen los trascendidos del Universal, donde hace hincapié al trabajo que está haciendo como dirigente del PRI en la capital del país el ex gobernador hidalguense José Francisco Olvera, que por cierto también ya tiene allá trabajando con él al exsecretario de Desarrollo Económico Pablo Magua. Ya se llevó a todos, tiene a Pablo Magua, a Antonio Mesa, a Ricardo Crespo, por supuesto a el exsecretario de Gobernación Salvador Elguero, a Unar de la Rocha. Entonces se está llevando todo su gabinete, a su ex gabinete, el ex gobernador Paco Olvera. Por otro lado, ayer le decía, en el PAN hubo un proceso interno para definir, registrar, mejor dicho, a sus candidatos a diputados locales. Tuvieron más de 30 registros, estos precandidatos de Acción Nacional que buscan una diputación local, pues lo hicieron en el comité estatal. Dice, más de 30 militantes y ciudadanos se han registrado para buscar una candidatura a diputado, y ya que les corresponden 10 distritos de los 18, esto por el convenio de la coalición Por Hidalgo al Frente que establecieron con el Partido de la Revolución Democrática. También hubo ¿cómo decir? Apoyo a esta votación de simpatizantes a un precandidatura de Ricardo Anaya, en donde por ejemplo me están mandando el cartel de resultados de la votación obtenida. Dice: comisión organizadora, Estado de Hidalgo, municipio Pachuca de Soto, centro de votación número 19, mesa directiva número 1. Ricardo Anaya tuvo 96 vototes, y hubo en esa misma casilla, quiero entender, hubo 13 votos nulos. El tema es que en esta casilla el padrón era de 300, es decir, una tercera parte de los panistas que estaban registrados en esta casilla acudieron a votar. Los demás de plano no les interesó. Está muy difícil la división interna en el Partido de Acción Nacional, porque están los que apoyan a Ricardo Anaya, y Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, que ahora es independiente, pues también ha jalado algunas simpatías de los panistas. En la línea telefónica, mi amigo Aldo Isudrón. ¿Cómo estás, Aldo? Buenos días. ¿Qué tal, Andrés? Buen día. Pues te comento rápidamente, el gobernador Omar Fayad enfatizó que la actual administración, los que antes eran los últimos, ahora son los primeros. Así lo aborda el trabajo efectuado desde el primer día de su gobierno en áreas como educación, desarrollo social y el campo. Muestra de ello es el informe de indicador trimestral de actividades económicas estatal del Instituto Nacional de Geografía, INEGI, publicado el 29 de enero pasado. Releva que Hidalgo se posicionó como el primer lugar de crecimiento de la economía del sector primario durante el trimestre que comprende julio, agosto y septiembre de 2017. Significa que mayor crecimiento a escala nacional en lo que comprende el mismo periodo de 2017, en los que los productores agrícolas incrementaron sus ingresos, por eso el mejor rendimiento para su producción, y reciben un pago más justo por su trabajo. Este crecimiento reconocido al Estado de Hidalgo por el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. Hoy el diario El Sol Hidalgo, que dirige mi amigo Antonio Alvarado, usted lo conoce muy bien, ha estado varias veces aquí en la cabina platicando con nosotros, publica en su portada una nota que dice: Hidalgo es el primer lugar en crecimiento de la economía, prioridad a los sectores más vulnerables, y presenta la tabla, amigo, presenta la tabla de crecimiento, y Hidalgo encabeza
de todo el desfile nacional, el primer lugar en crecimiento de su economía. Y luego abajo dice esto con base al indicador trimestral de actividad económica del INEGI. El estado de Hidalgo es reconocido por el comportamiento registrado de julio a septiembre del 2017. Una buena noticia, ¿no, amigo? Así es, principalmente para los que, como dice el gobernador, para los que antes eran los últimos, ahora son los primeros. Bueno, también nos dice Gabriel, este crecimiento le dará a Hidalgo una calificación alta ante las calificaciones internacionales. Claro, tendremos una mejor calificación en estas empresas que dan su opinión sobre la calidad crediticia de las entidades. Pues vamos a subir, porque hay que recordarle a la gente que el año pasado, para terminar el 2016, mejor dicho, nos habían bajado la calificación estas certificadoras. Con este asunto seguramente vamos a reponernos en materia de calidad crediticia. ¿Qué más, mi querido Aldo? Paso a la agenda para el día de hoy. Por favor. El gobernador Omar Fayad Meneses, acompañado por la Coordinadora Nacional de Prospera, Paula Hernández Olmos, llevarán a cabo la acción para la conclusión social de la familia Prospera. Esto es la plaza principal de Huejutla. Luego, más tarde, acciones por la conclusión social de familia Prospera. Esto será la unidad deportiva de San Felipe de Iztatlán. Hay gira entonces a la Huasteca por parte del gobernador Adolfo Fayad Meneses. Va a encabezar allá varios eventos y va a estar también la hidalguense Paula Hernández Olmo. Mi querido Aldo, muchas gracias. Buen día. Buenos días, Aldo y su dron. Ya sabes, se puede verlo en nuestra página Las Vocales Radio. Le agradezco a toda la gente que me ha hecho llegar mensajes. Hoy sí nos ganó el tiempo. Mañana los leemos, mañana los platicamos. No deje de vernos, estamos en YouTube, Las Vocales Radio están en YouTube. Saúl Ortiz en los controles, soy su amigo Andrés Torres Aguirre. Nos escuchamos mañana por hoy. Por hoy Las Vocales Radio se van del aire. Mañana tenemos más vocales. Escúchenos, 8 en punto de la mañana, por la red estatal de Hidalgo Radio.